representantes de los medios de comunicación, levanten la mano. Carla Muñetón, del Sol de Tlaxcala. ¿Cómo quedará el OPE de salud? Hace ratito en una manifestación por parte del sindicato señalaba que con esta desaparición ellos se quedarán sin jefe. Ellos insisten también en la situación laboral que ya nos explicaron y también conocer cómo quedará el tema de la ley, si tienen que hacer modificaciones a la ley, si ya están preparadas, cómo será, puesto que al parecer el programa iniciará o arrancará a partir del 1 de abril. Sí, vaya. Como les decíamos, como parte de este proceso, se ha estado analizando posibilidades de reformas federales, de leyes federales o de leyes generales que tienen un trámite ahí en el Congreso de la Unión. Y a partir de eso podrían venir algunas reformas de ley, pero en este momento se está buscando hacer una cosa de manera diferente, no a partir de reformas a la ley como la punta de lanza, sino como herramientas que eventualmente pueden funcionar, pero no son la punta de lanza. Miren, yo creo que fue muy traumática la experiencia del Pacto por México. Se hicieron reformas de ley, reformas a la Constitución, reformas de ley que después no se lograron implementar porque dejaron fuera a los que participaban de esas reformas. Aquí no se está planteando así. No, el planteamiento es primero identificar cuáles son las necesidades. Y las necesidades pasan por cómo se está atendiendo a la población de Tlaxcala en esos hospitales. Pasa por poder resolver algo que estábamos comentando con la gobernadora, un hecho que ustedes conocen muy bien, un hospital que se sustituyó y que no puede entrar en operación. Eso es lo más importante ahorita. Lo otro, honestamente, debe de ser una herramienta hacia esta transformación. Y hay otros elementos que son bien importantes. Hay personal que lleva años con contratos temporales y que nunca han logrado una basificación. A ellos tenemos que buscar, y lo que decía el presidente cuando se refería a estos 100,000 trabajadores, cómo lograr que antes de que concluya la administración se les logre basificar. Pero no son los únicos casos, hay quienes incluso están contratados con un código diferente al de su verdadera función o su profesión. Alguien que se le contrata con código de camillero, pero es enfermero. Bueno, se tienen que ver caso por caso para poner orden. Ha habido mucho desorden también en esas modalidades de contratación. Entonces, honestamente, en este momento, en el proceso, lo más importante es dar a conocer estos resultados, estas brechas, y también generar un diálogo para que se validen con quienes ahí se atienden y con quienes ahí trabajan. Yo ahorita honestamente no veo ese tema como un ámbito de preocupación. Por el momento no, el OPD continúa porque es por lo cual se nos transfieren los recursos. Eventualmente en las reformas de ley, cuando se tenga certeza jurídica, tendrá que cumplir su misión con el fin que fue creado. Por el momento continúa el OPD operando de forma normal, siendo rector del Estado. Si tienen lo que mencionaba el maestro Zoe, a través de reformas, cuando estén las reformas, bueno, nos darán a través del diálogo, de las mesas, se llegará en algún punto a esa extinción. Por el momento continúa sin ningún problema. Ángeles. Buenos días. Buenas tardes, María de los Ángeles Vázquez, revista Infantil, Reencuentro. Preguntarles, quién me pudiera contestar, si con este nuevo esquema se garantiza los servicios de salud, y luego preguntar si el sindicato desaparece. Gracias. A ver, si me permiten, primero, sí, el objetivo último, al final, toda la motivación es mejorar los servicios de salud. Cubrir esas brechas históricas de falta de inversión en equipamiento, de desorden en algunas formas de contratación, etc. No es un tema contra los sindicatos, no es un tema que esté buscando la desaparición de un sindicato, pero creo que aquí lo que debe ser importante y hacia los trabajadores es
¿Cuánto tiempo llevan esperando que se mejoren? Y por eso no es un tema sindical. ¿Cuánto tiempo llevan esperando que se mejoren los lugares donde trabajan? Desde cuestiones tan básicas como impermeabilizaciones en algunos lugares, o que los equipos funcionen, o que las camas estén en buen estado, porque al final de cuentas lo que debemos de centrarnos es: las instituciones existen para la atención de la población, en este caso de la población que no cuenta con seguridad social. No es un intento en ningún momento por vulnerar ni afectar los temas sindicales. Al final de cuentas, la representación sindical es libre por parte de los trabajadores. Hubo reformas también en ese sentido. Claro, cada trabajador, cuando llegue ese momento, podrá definir qué le conviene más. Si a un trabajador que lleva un año de contrato y dice: oye, si a mí me puedo basificar, prefiero la basificación, será decisión del trabajador. Un trabajador que está como temporal desde hace mucho tiempo y decide ir hacia una basificación, así será. Pero ese es un momento en el que todavía no estamos ahí. Y honestamente no creo que sea una buena idea intentar adelantarnos y precipitarnos. No debemos improvisar en esto. Cuando se planteó la descentralización en el 84, se dio por concluida en el 97. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para ese proceso un poco a la inversa? Aquí se está haciendo de manera diferente. Primero, evaluando cómo están las unidades en todos sus aspectos: equipo, infraestructura, abasto de medicamentos y también de personal. El propio personal nos lo manifiesta en todas las instituciones. Si no tienen suficiencia, no pueden operar de manera correcta. Si un médico cirujano no tiene el team completo para poder realizar una cirugía, lleva a la cancelación. En fin, o sea, son muchos procesos en donde también esta falta de personal, es importante decirla, esas personas no existen, o sea, no tienen hoy una presencia, ni siquiera son vacantes, es que se tienen que crear en muchos casos las plazas para que justamente se pueda garantizar la atención. La atención mínima en las especialidades, y mínima porque hay muchos hospitales acá que tienen otras especialidades que también van a continuar, pero me refiero a los básicos comunitarios, por ejemplo, en donde se tiene que garantizar las 5 especialidades: ginecología, medicina interna, pediatría, cirugía, anestesia, además de urgencias, urgenciólogos, epidemiólogos, o sea, el servicio dental, psicología, nutrición, y que en esas 5 especialidades troncales haya cobertura todos los días de la semana, todos los días del año y en todos los turnos. Recuerden que un hospital debe de ser el mismo en la mañana, en la tarde, en el turno de la noche, en los 2 turnos de la noche y en los turnos de los fines de semana. Muchos hospitales, desafortunadamente, a veces no operan los fines de semana y eso no puede seguir ocurriendo así. Y lo mismo, tener la cobertura en los 2 turnos de atención en el primer nivel, además de toda la parte de diagnóstico, laboratorio, banco de sangre, etc. Muchas cosas van a llevar tiempo. Les voy a poner un ejemplo que puede ser también interesante para los trabajadores. En algún momento de la historia, no sé cuándo, honestamente, antes en salud, la lavandería la hacían los trabajadores. Antes en salud, la provisión de alimentos pues la hacían también trabajadores de las propias instituciones. Por lo menos así sigue siendo en el IMSS. En el IMSS tenemos compañeros trabajadores que se entienden que están en las categorías de higiene y limpieza, en cocina, en alimentación, en dietistas y demás. Lo hacemos internamente, no lo privatizamos. En algún momento de la historia de Tlaxcala, habrá que revisar, eso se privatizó y hay algunos hospitales que el servicio de alimentos subrogado a la privada, que el servicio de lavandería subrogado. Nosotros lo único que tenemos hoy como personal que es privado es el servicio de seguridad, que por cierto ya lo hemos ido modificando porque ya cada vez está más presente Protección Federal, que es otra institución. Pero a eso es a lo que me refiero. Yo creo que debemos de regresar a ese modelo que favorece a los trabajadores. ¿Cuándo se dejó de contratar a personal para cocina, para alimentación, para dietas, de los trabajadores y también de los hospitalizados? ¿Cuándo se dejó de contratar personal de higiene y limpieza y de lavandería también? La lavandería es bien importante.
Las lavanderías también se subrogaron en muchos hospitales acá en Tlaxcala y se hacen pues, con servicios privados. Esas privatizaciones silenciosas afectaron en algún momento a trabajadores. Hay que revisar porque la intención es recuperar esos servicios. Llevará su tiempo, pero hay que recuperarlos. Entonces, es una demostración de que no es en contra jamás de los trabajadores y que nosotros no nos metemos en la vida sindical, somos respetuosos de la vida de los sindicatos. Honestamente, yo respeto mucho a los sindicatos, desde luego al sindicato del Seguro Social, pero también a todos los sindicatos de salud. No es un tema contra ellos y ojalá puedan conocer más de este proceso y acudir cuando sean convocados a tener algún evento. Máximo Hernández, Sol Tlaxcala. Gracias, Máximo Hernández, del Sur de Tlaxcala. Tengo algunas inquietudes a uso del micrófono. Entiendo que esto inicia el 1 de abril, según viene el calendario. Quiere decir que el 1 de abril ya estará iniciado este programa del bienestar, IMSS Bienestar. Y también vimos la estadística de los requerimientos para el funcionamiento de diversas áreas. La pregunta es, ¿eso es lo que requerimos según estudios de noviembre, es el cuadro? ¿Es todo lo nuevo que llegará o es lo que necesitamos y tomaremos la base de lo que ya hay o no hay nada al respecto? No sé si va a ser esos 85 o 840 millones nuevos o ya hay una parte asignada y se complementará porque es lo que necesitamos. Y luego, según entiendo, una parte de la confusión es que ¿qué va a pasar con la Secretaría de Salud del Estado? Entiendo que no desaparece, que la Secretaría de Salud coexistirá. Y entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la función de la Secretaría de Salud Estatal y cuál va a ser la función del programa IMSS Bienestar? ¿Qué unidades va a tener IMSS Bienestar y qué unidades va a tener la Secretaría de Salud? ¿Qué niveles va a tener uno u otro? Porque entonces nuestros lectores, nuestros oyentes tendrán claro qué es lo que deben hacer, qué se queda, qué no se queda, qué cambia de nombre. Y siendo esto, y precisamente por la marcha que hoy pude ser testigo del centro, las confusiones, la falta de difusión, la información o claridad de esto, a mí me gustaría decirle a mis lectores cuál es la opinión del secretario de Salud de Tlaxcala respecto a este problema, porque no lo hemos escuchado, no hemos escuchado al señor secretario de Salud del Estado que diga esto es bueno, esto es regular, esto es positivo. Me gustaría saber su opinión como secretario de Salud sobre este problema, para poderlo transmitir a nuestros lectores. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues son preguntas muy concretas, muy bien planteadas. Lo primero es, en el convenio marco vamos a transferir todo el primer nivel. El primer nivel son las clínicas que tenemos en las comunidades, son las 196 clínicas. ¿Qué más vamos a transferir? Los hospitales comunitarios. ¿Qué tenemos nosotros como Secretaría de Salud? Pues tenemos hospitales de especialidades, como es el de la mujer, el infantil, tenemos las UNEMES, tenemos el Centro Estatal de la Transfusión, tenemos COEPRIS, tenemos el CRU, tenemos la Comisión Estatal para Arbitraje Médico, tenemos la Comisión de Bioética, etcétera, etcétera. La Secretaría de Salud no puede desaparecer. La Secretaría de Salud es la rectora de las políticas públicas. Si bien tenemos un órgano rector que es la Federación, la responsabilidad y el actuar recae en el Estado. El primer titular responsable de la salud es la gobernadora y el segundo titular de la responsabilidad sanitaria es el secretario de Salud. Este modelo de IMSS Bienestar viene a refrescar lo que no se pudo lograr con el INSABI. Tuvimos un retraso de abasto de medicamentos, tuvimos un retraso en la atención, entonces venimos a dar una aportación mayor. Si bien el INSABI tampoco va a desaparecer, nos da la opción de tener mayores fuentes de financiamiento y nos da esta posibilidad de mejorar realmente
nuestra infraestructura. No todo eso es en equipamiento. El doctor Cervantes explicaba que la mitad es para el pago de sueldos y salarios y la otra mitad es para la infraestructura de lo que se necesita de este levantamiento que se ha hecho. Como bien mencionaban, todas estas acciones son en pro del beneficio de las personas. ¿Qué se necesita para tener salud? Se necesitan tres cosas. Recursos humanos. Los recursos humanos son sumamente valiosos. La infraestructura. Si no tengo infraestructura, aunque tenga el neurocirujano, pues no voy a poder resolver nada. Y el abasto es el tercer punto. Ya tengo el hospital, tengo el equipo, pero no tengo pues medicamentos. Entonces, ¿cómo resuelvo? Entonces, estos tres puntos son los más importantes para la sustentabilidad y dar salud. La salud, como bien decía el maestro Robledo, no solo se basa en curar, sino en la prevención. APS es sumamente importante, atención primaria en salud. Y esto implica involucrar a la sociedad, implica la red de municipios saludables, porque tenemos que coexistir en un bienestar, en un bien común. Cada cambio de programa es una oportunidad de mejorar. No veo un planteamiento negativo, sino una oportunidad de mejorar y dejar cosas para muchos años. Entonces, creo que va a ser benéfico. Tenemos de repente en una jurisdicción 47% son administrativos, entonces sus códigos están mal, ¿no? Y andan, y son dentistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es parte de la reingeniería que nos va a permitir tener un ordenamiento, pues, para muchos puntos. La atención, la unificación de los criterios y la rectoría en salud, pues va a seguir siendo de responsabilidad del secretario de salud. Muchas gracias. Ana Sánchez, de FMC. Buenos días, pues consultarles justamente saber de este monto que han referido para la aplicación para este proceso de transformación de este modelo de salud. ¿Cuál es el porcentaje de avance que se puede citar en Tlaxcala? Y en el caso de los trabajadores, refería el titular del IMSS, ellos advierten que el día de ayer hubo una reunión, pero que no hubo un acuerdo con los sindicatos y que no hay claridad en justamente lo que ellos temen es, por un lado, la desaparición, que ustedes ya puntualizaron, no hay una desaparición de la OPD, al menos en el corto plazo, pero ellos desconocen, no tienen certeza laboral, no tienen certeza de sus espacios laborales, y bueno, habrá un acercamiento puntual con ellos. Hay ya tal vez algunos acuerdos alcanzados, ¿cuáles serían? Sí, gracias. Y solamente para poder contestar las preguntas previas. Primero, el 1 de abril es para nosotros una fecha importante, es como un hito, en la lógica de alcanzar y cumplir con algunas partes del proceso. No significa que ese día todo esto ya concluyó, ni mucho menos, ni tampoco que la operación esté ya plenamente por parte del IMSS Bienestar. Y por eso es importante aclarar un par de elementos. Primero, efectivamente, y agradezco mucho la pregunta porque de repente esto puede ser confuso, incluso hasta para quienes están involucrados en el tema. Estas son las brechas. Nosotros tenemos un modelo que plantea un piso mínimo de cómo deben de estar los equipos, cómo debe ser la infraestructura, cuántas personas deben de trabajar en una unidad. Y lo que hicimos fue ver en dónde estaba Tlaxcala respecto a ese modelo ideal, digamos. Entonces, las brechas, lo que se identifica es qué se necesita para cubrir lo que nos hace falta, porque desde luego que hay mucho que ya opera actualmente. Hay brechas que tienen que ver con equipo, pero no es que sea que estemos partiendo de cero, ¿no? Hay equipo que se lleva obsoleto, incluso instrumental, en el primer nivel, de las cosas más sencillas, más cotidianas.
los esterilizadores de vapor para que puedan esterilizar justamente el instrumental, en fin. Entonces, esto que se vio y la inversión es solamente para cubrir esta etapa para la brecha. Aparte, hay un presupuesto importante pues, para la operación cotidiana. Ahora, en ese sentido, la lógica de tener una cohabitación no es nueva. Esto ocurre en 19 estados desde hace 43 años, en donde el IMSS Bienestar nunca dejó de operar. Aquí, insisto, pues operó durante un tiempo, del 79 al 83, 84, y después se descentralizó. Pero en otros estados continuó dando servicio. En Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en Durango, en Zacatecas, en Chihuahua, en Sinaloa, en fin, en Nayarit también. Entonces, hay una convivencia, por lo que acaba de decir el secretario. En este momento nos estamos concentrando a atención médica. Y atención médica son unidades de primer nivel, consultorios, clínicas, centros de salud, etcétera, y hospitales. Segundo nivel de atención en este momento. Se hicieron muchos hospitales comunitarios que no tenían las suficiencias para las camas, para recibir, por ejemplo, a médicos residentes de último año que están en la rotación, como lo tenemos en el IMSS y como lo tienen en los institutos nacionales de salud pública. Entonces, eso es lo que ahorita estamos planteando. Efectivamente, no hay ninguna reforma de ley constitucional que retire en este momento la autoridad sanitaria que recae en la gobernadora y en nadie más. O sea, hay 34 autoridades sanitarias en el país. El presidente de la República, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los 32 gobernadores y gobernadoras, nada más. El IMSS no es autoridad sanitaria. Entonces, en ese sentido, lo que se acaba de comentar, el trabajo de vectores y demás, eso en este momento se mantiene donde está. En esta etapa estamos simplemente entrando para atención médica, hospitales y clínicas, y el personal que labora en esas unidades, en hospitales, en segundo nivel y en primer nivel. Ahora, sobre los trabajadores, no es que no exista un acuerdo, es que no hay un diálogo aún, porque no estamos en esa etapa todavía. ¿Cómo lo queremos plantear? Directamente con ellos, no, y con quienes a ellos atienden. Justamente una de las cosas que acordamos por la mañana con la gobernadora es que mañana terminemos de afinar cómo estamos planteando este mecanismo que se anunció el martes pasado de asambleas para que inmediatamente después, quizás sea el viernes o el lunes de la semana próxima, podamos dar a conocer en dónde van a ser, cómo van a ser, cuál es la dinámica. Porque no se trata de no es una negociación laboral. Eso sí que quiero que quede muy claro. No estamos en una negociación laboral, estamos en una revisión de las necesidades para la gente de Tlaxcala. Aquí debe de haber mucha gente que no tiene seguridad social y que se atiende en esos lugares. Ustedes son los que nos deben de decir, oigan, estos levantamientos son los correctos, estas necesidades que identificamos, ¿son las prioritarias o por dónde tendríamos que empezar? Ese es el diálogo que tiene que cambiar. No hay un acuerdo, no es que no hay una mesa, no hay un diálogo en este momento, porque primero tenemos que concluir esta etapa. Y la etapa inicial es el reconocimiento de las necesidades, que son muchas, para después pasar justamente a lo que tenga que ver en qué condiciones queda cada trabajador. Cada trabajador tiene condiciones bien diferentes, por tipo de contrato, por categoría, por antigüedad, por régimen pensionario. Entonces cada trabajador tendrá que revisarse, pero eso no estamos en ese momento aún. Cuando lleguemos a esa etapa, pues desde luego que se dará a conocer con toda transparencia. Lo importante era manifestar que este proceso tiene pasos, y en el paso en el que estamos hoy no hay ningún tema que tenga que ver todavía con lo laboral. Lo que sí podemos decir es que el destino hacia donde queremos llegar jamás pasa por afectar a un solo trabajador o trabajadora. Se trata justamente de quienes han esperado regularizarse por su código, porque no han tenido plaza, lograrlo, y ellos lo han estado esperando hace mucho. Lo planteó el presidente López Obrador, a todos se les respeta sus condiciones, sus prestaciones, sus salarios. Decir lo contrario es faltar a la verdad.
No, estas brechas, que insisto, son del levantamiento, lo que estamos ahora es, se hicieron ya los requerimientos para la compra de todos esos equipos, se hicieron los requerimientos para la infraestructura, para las acciones en materia de infraestructura. No han iniciado aún esas intervenciones. O sea, eso lo acabamos de identificar y en ese momento inician procesos. Pongo un ejemplo, para la compra de todo este equipo, en los hospitales y en las unidades de primer nivel, INSABI inició su investigación de mercado y ya de ahí pasa un proceso de licitación y demás. Ahora, sobre porcentaje de avance, me preguntan, ¿no? En este momento estamos en el inicio de ese proceso, o sea, ya de adquisición o de contratación para la infraestructura, pero esto tiene que ocurrir este año, pues. O sea, esas acciones que están identificadas, se tienen los recursos para que ocurran durante este año. En el caso, por ejemplo, de infraestructura, de equipamiento, perdón, quizás es donde se va más avanzado y son procesos que tienen que pasar por investigación de mercado, licitación, fallo y demás. Ahora, en donde sí tenemos un avance importante que también les agradecemos mucho, nos ayudan a conocer, es en las brechas del personal que hace falta, porque entonces ya inician las convocatorias para ese personal en las diferentes categorías y como lo mencionó el presidente López Obrador, queremos convocar primero a quienes ayudaron en la pandemia. Recuerden que muchos sistemas de salud, para atender la pandemia, tuvimos que contratar personal adicional al que ya teníamos. Tuvimos muchas personas que tuvimos que mandar a casa porque por condiciones de salud no los podíamos poner en riesgo. Se contrató a muchísima gente durante la pandemia. En nuestro caso, para poner un ejemplo, hace rato me pasaba el dato el doctor Julio, a ver si lo tiene por ahí, solo del IMSS, el número de personas 175 personas que contratamos solo en Tlaxcala para atención de la pandemia. Salud debe haber tenido y INSABI debe haber contratado también a mucho personal. Ese personal nuevo queremos privilegiar, insisto, al nuevo, no las bases y demás, sino al nuevo, al que hace falta, buscar a los compañeros y las compañeras, tanto de categorías médicas, enfermería y de paramédicos, que estuvieron en la pandemia para buscar que entren a ayudar. Aparte están los que ya están trabajando actualmente, pero ahorita es cubrir estas brechas. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos su presencia, gracias por estar aquí con nosotros. Por cuestiones de agenda, la gobernadora y el director general del IMSS se retiran. Muchísimas gracias.